Las técnicas de conteo. Se dice que las técnicas de conteo son herramientas que se utilizan para encontrar el número de elementos del espacio muestral, de acuerdo con las características que tenga una muestra, ¿verdad? También se dice que las técnicas de conteo son estrategias matemáticas utilizadas en la probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. ¿Listo? Bueno, se dice también que este tipo de técnicas se utilizan cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma manual combinaciones de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles, ¿verdad? Entonces, pues para eso se utilizan estas técnicas. Entonces, estas técnicas permiten agilizar de forma muy significativa el conocer cuántas formas de diferentes hay de hacer sus secuencias o combinaciones de objetos, ¿verdad? Sin perder la paciencia ni la cordura, es decir, sin desesperarnos. Para eso entonces vamos a ver algunas fórmulas, ¿cierto? Entonces veamos a fondo qué y cuáles son, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, tenemos que esas técnicas de conteo ayudan a establecer el número de puntos muestrales en un experimento, ¿verdad? Como otro concepto. Dentro de las más conocidas están el principio de multiplicación, la permutación y la combinación. ¿Listo? Entonces, como podemos observar acá, hay unas clases de muestra. Entonces, estas técnicas se ven influenciadas por dos aspectos, el orden y la repetición. ¿Listo? Como lo podemos observar acá. Vamos a ver de qué se trata. Dado un experimento aleatorio y una muestra de él, se pueden presentar dos criterios para clasificar dicha muestra, que son el orden y la repetición. ¿Listo? Se dice que una muestra tiene repetición cuando para formarla se puede repetir varias veces el mismo elemento de la población. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Se dice que una muestra tiene orden si al conformarla es importante el orden, ¿sí? En el que se ubiquen los elementos de la población. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero dice, un profesor tiene que elegir a 2 estudiantes de un grupo de 3 candidatos para representar al colegio en las Olimpiadas. ¿Listo? Los candidatos son Felipe, Marta y Lucía. Determinar cuál es la población y cuál es la muestra. Vamos a ver acá entonces cómo lo solucionamos. En este caso, la población del experimento está formada por los 3 candidatos, ¿verdad? Así que la población la llamaremos n mayúscula igual a 3. Además, el profesor debe escoger 2 de esos 3 estudiantes, por lo tanto, la muestra es n igual a 2, ¿cierto? N minúscula. Siempre se va a representar como la muestra con una n minúscula. Ya que un estudiante no puede ocupar 2 de los cupos disponibles, se dice que la muestra no tiene repetición. ¿Listo? Si el experimento se utiliza eligiendo uno a uno los 3 estudiantes, no importa si es elegido de primero o de segundo, ¿cierto? Ya que al final va a ocupar uno de los 3 cupos disponibles para representar al colegio en la prueba. La muestra entonces no tiene orden. Entonces en este caso no tiene ni repetición ni orden esta prueba. ¿Listo? Vamos a ver con un ejemplo 2. Dice, al formar número de 2 cifras con los dígitos 1, 2 y 3, el espacio muestral es. Entonces, ¿cómo empezamos a realizarlo? Empezamos a unir el 1 con el 1, ¿cierto? El 1 con el 2, luego el 1 con el 3, ¿verdad? Vamos a formar esos números de 2 cifras, ¿cierto? Con estos números que nos dan. Entonces seguimos. Agarramos el 2, del 2 con el 1, el 2 con el 2 y el 2 con el 3, ¿verdad? Y así sucesivamente con el 3 con el 1, el 3 con el 2 y el 3 con el 3. Dice acá. En este caso el orden importa, ya que el número 12 no es igual al número 21, ¿verdad? Como lo podemos observar acá y como ya sabemos, debido al sistema posicional de las cifras. Por otra parte, hay puntos muestrales que tienen elementos repetidos, ¿verdad? Por ejemplo, los puntos 11 tienen repetido el 1 y 1, ¿cierto? El 22, el 2 y el 2 y el 33, 3 y 3. Repiten el mismo dígito en las unidades y en las decenas. Entonces acá tenemos un ejemplo donde sí hay repetición y donde sí importa el orden. Y pues el primero donde no importaba los dos. ¿Listo? Tenemos una actividad en clase que dice, realiza el espacio muestral que se obtiene al formar números de 2 cifras con los dígitos 4, 5 y 6, 6 y 7. Luego señala si el orden importa o no y si hay elementos repetidos. ¿Listo?
Podemos tomar de base este ejemplo para realizar esa actividad.